Dios me les bendiga, me les guarde. Les habla el pastor Alexis Malavé de Centro Cristiano Obra de Gracia Lima. Hoy día estamos en nuestro segmento Semillas de Gracia y estaremos conversando acerca de todo lo que está pasando en el mundo en referencia al coronavirus. En este momento de la historia estamos atravesando el final de los tiempos que siempre hemos leído, siempre hemos sabido, siempre hemos sido recordados de alguna o de otra forma a través de la Biblia en primera instancia y a través de predicadores o a través de los medios de comunicación o las personas que nos puedan transmitir de alguna u otra forma el mensaje de la palabra de Dios. Hoy Dios necesita que nosotros podamos reflexionar y podamos tomar en cuenta de que nosotros no somos en ningún momento, como hijos de Dios, llenos o dispuestos o habidos en el hecho de que tenemos que actuar o tenemos que pensar o que tenemos que figurar las cosas como las demás personas de este mundo las figuran. La Biblia, en su expresión plena de la palabra de Dios, nos enseña de que nosotros no podemos de ninguna forma, en ninguna manera, depender ni de este mundo, ni pensar ni actuar como este mundo ofrece, porque nosotros no somos de este mundo. Y eso lo hemos venido nosotros reflexionando a través de nuestras predicaciones, a través de nuestras enseñanzas de la palabra de Dios, incluso en el día a día, a través del ejercicio diario de nuestra fe. Un cristiano que no profese una fe en el cual no dependa de Dios o no dependa de las circunstancias en las cuales Dios permita, o simplemente decida no confiar en la prudencia o sabiduría de Dios para confiar en sí mismo y en lo que necesita esa persona actuar o proceder, lamentablemente no es entendida de que nosotros como hijos de Dios no pertenecemos a este siglo, no pertenecemos a este mundo. Aunque si bien es cierto que tenemos carne, si bien es cierto que tenemos sentimientos, tenemos un alma que está sujeta a múltiples emociones, a múltiples sentimientos, a múltiples factores que nos llevan a pensar una y otra cosa, al final de cuentas tenemos un espíritu dado por Dios y ese espíritu está guiado por Dios mismo. Dios mismo fue el que nos puso a nosotros el espíritu y nos afianzó esa unidad con Él, esa integridad con Él, ese acercamiento con Él, esa posibilidad de accesar el trono de la gracia con Él por medio de su Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien claro, bien sabidos y bien entendidos de que nosotros como llamados, como escogidos, como linaje santo, como nación santa, como predestinados antes de la fundación del mundo para alabar su nombre, tenemos que tener bien en cuenta de que estamos realmente pisando los últimos tiempos y que el Señor Jesucristo está a la puerta, y eso es algo que nosotros debemos de valorar y debemos de más bien buscar la manera de compartir ese mensaje, compartir ese gozo, compartir esa alegría, compartir esa enseñanza, compartir esa reflexión, compartir esa realidad por encima de todo con todos aquellos que no la conocen. Mas sin embargo, como seres humanos estamos llenos de múltiples situaciones, quizás de angustias, quizás de aflicciones, quizás de problemas, quizás de cosas que tú que me estás escuchando estás pasando. Porque independientemente de que creemos en Dios o que profesemos nuestra fe cristiana, independientemente de que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, igualmente somos seres humanos y padecemos y sufrimos y sentimos y tenemos sentimientos, tenemos una serie de emociones que Dios mismo fue depositando en nosotros. Pero la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades en las huestes celestes, y también nos enseña la palabra de Dios que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne para que no hagamos lo que nosotros queramos hacer. En líneas generales que siempre el espíritu de Dios se va a oponer a los deseos carnales de nosotros, a lo que nosotros podemos dejar fluir por nuestros sentimientos o nuestras emociones. Y se va a poner porque la naturaleza de Dios está por encima de la naturaleza humana. Y los intereses y los pensamientos y la manera perfecta de Dios siempre está por encima de la nuestra. Es decir, que nosotros por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras emociones, por encima de nuestra carnalidad, por encima de nuestra naturaleza, debemos confiar ciega y absolutamente en Dios, porque Él es el creador, Él es el Dios, Él es el que hizo de nosotros lo mejor que podía hacer
para que nosotros fuéramos su imagen y su semejanza aquí en la tierra. Tenemos que recordar que lamentablemente por la acción de Adán y Eva, por la consumación del pecado original, fuimos todos como raza humana destituidos de la presencia del Señor, y tuvo que venir Jesucristo como el segundo Adán a restituirnos a nosotros, para recordarnos y retomarnos a nosotros en la unidad de la fe y la unidad con Cristo y la unidad con Dios, para tener acceso libre a su trono. Pero en ese transcurso de acciones que vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en esa serie de enseñanzas en base a la palabra, vemos una serie de hechos que en líneas generales se ha perdido, se ha transgiversado, se ha corrompido la esencia original de las cuales Dios creó desde el principio y que nosotros estamos padeciendo ahorita. Y quizás tú que me estás escuchando dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo ahorita en el mundo? Y déjame decirte que mucho. Déjame decirte de que a raíz del pecado entró la destrucción, entró la muerte, entró el hurto de todo lo que es el diseño perfecto en nuestra vida de parte de Dios. No porque Dios no lo haya concebido ni lo haya otorgado, ya lo concebió y ya lo otorgó, pero el acceso a nosotros fue transversado y nosotros no podemos libremente accesar a todo lo que originalmente fue dado al hombre por la propia acción del pecado que destruyó ese acceso puro, ese acceso perfecto, y sobre todo en nosotros como seres humanos, como hechura de Dios, destruyó el diseño y las capacidades y las potencialidades completas que tuvo en un principio Adán y que no tenemos tú y yo en este momento. Ahora, pero Cristo entra en escena, Cristo entra en nuestra vida, entró en el mundo, se despojó por un tiempo de su gloria para venir a ser uno como nosotros y para servirnos a nosotros y padecer y sufrir y morir y resucitar por nosotros para darnos la consolación y enseñarnos cuál era el camino. Pero en todo esto es importante saber de que independientemente de que Cristo hizo eso y que nos restituyó el acceso al trono de la gracia de Dios, nosotros seguimos padeciendo las consecuencias del pecado original a través de nuestros pecados, a través de nuestras iniquidades, a través de esas raíces que están bien arraigadas en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra persona, e incluso en nuestros antepasados que lamentablemente nos heredan, más allá de cosas físicas, nos heredan espiritualmente cadenas que se rompen también, afortunadamente, con Cristo Jesús. Pero te digo esto porque todos los días es un ejercicio constante de la fe. Todos los días es un ejercicio en el cual nosotros, como dice la Escritura, debemos hacer morir las obras de la carne en nosotros para que Cristo sea en nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que decidir hacer morir todas las cosas que contrarían la presencia de Dios en nosotros, contrarían el acceso de nosotros al trono de la gracia de Dios y contrarían el diseño original en el cual el hombre perdió por el pecado original, pero que Cristo Jesús vino a regresarnos y a retomarnos para que nosotros tuviéramos una vida plena, una vida en abundancia en esta tierra. Pero déjame decirte algo. En esa restitución ya Cristo, como nuestro Señor, consumó. Y ya de parte del cielo ya está hecho. Pero de parte nuestra tenemos que tener en cuenta que tenemos una naturaleza que sujetar, que está en el alma y que está en nuestro cuerpo. Pero también está un ataque externo que dirige el enemigo, que es el príncipe de la potestad del aire, que el Señor lo reprenda. Y está totalmente enfocado desde el que tenemos uso de razón en robar, matar y destruir a todos los siervos, hijos e hijas de Dios. Eso quiere decir que va a intentar, a través de dardos en la mente de las personas, a través de tentaciones que pueda poner en las personas, maneras en las cuales las personas sigamos cayendo en actitudes de pecado y cayendo en situaciones en las cuales a nosotros se nos resta la santidad, sin la cual no vamos a ver a Dios. Quiere decir que día tras día tenemos que tener un trabajo constante de arrepentimiento, de dar frutos de arrepentimiento y sobre todo de obediencia, de sujeción a la palabra, sujeción a nuestras autoridades y caminar en santidad, caminar en fe, caminar entendidos de que nosotros
al momento que decidimos seguir a Cristo, en ese momento quedó atrás la vieja persona. Todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas, y el corazón de piedra que teníamos Dios lo ha removido para darnos un corazón de carne. Es decir, que nosotros no tenemos la oportunidad de volver atrás, pero afortunadamente seguimos adelante con Cristo, y Él nos da, a través del Espíritu Santo que nos ha dado, ese consolador que nos envió una vez que Él subió al cielo, nos da la oportunidad de escudriñar la palabra, entenderla y saber y conocer toda la verdad de Dios. Es por eso de que debemos entender de que las cosas que nos afligen en el tiempo presente, incluyendo este coronavirus, incluyendo este virus que han llamado los grupos de expertos mundiales como una pandemia, es origen del pecado original, es origen de la desobediencia, es origen de la muerte destructora que entró en la concesión que le dio el hombre a Satanás para poder tomar el poder que originalmente fue conferido al hombre y poder robar, matar y destruir toda la esencia original de lo que Dios hizo aquí en la tierra y tomar posesión de ella. Ahora, todo esto te lo digo porque tú tienes que estar consciente quién eres en Dios, tienes que estar consciente qué espera Dios de ti, y tienes que estar consciente de que en qué reglas de juego estamos jugando. Cuando se nos dice una y otra vez en las iglesias que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades, en las huestes celestes, Dios nos está diciendo de que nuestra naturaleza, más allá de que tengamos una carne, más allá de que tengamos un cuerpo, más allá de que tengamos una naturaleza humana, nosotros somos espirituales. Si leemos la palabra, vamos a encontrar de que para efectos de Dios, nosotros somos comparados como los ángeles. O sea, tenemos un peso espiritual. Y ese peso espiritual es incluso, me atrevería a decir, mayor que el de los ángeles, porque a nosotros se nos fue conferido el acceso a Cristo Jesús y a poder usar el nombre de Cristo y poder ejercer el poder de Dios en el nombre de Cristo aquí en la tierra. Entonces, en líneas generales, estamos teniendo y tendremos, hasta que Cristo vuelva a venir, el poder de Dios hecho realidad en nosotros, hecho efectivo en nosotros por medio de su Espíritu Santo, una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y que entró en nosotros el Espíritu de Dios, para hacer valer la voluntad de Dios aquí en la tierra, para poder acabar con los argumentos de maldad y para poder poner a las tinieblas fuera de nuestra vida. Porque la Biblia nos enseña de que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre Dios y Belial. No podemos tener nosotros una postura de servicio a Dios y servir al mundo. No podemos quererle a Dios por un lado y quererle al mundo por otro lado. No podemos ser duales. Por eso que Cristo nos enseña que debemos ser o fríos o calientes. Pero que los tibios, que son aquellos que andan viendo de una raíz y de otra raíz, de un enfoque, de otro enfoque, de una forma, de otra forma, al mismo tiempo, y no se definen, esos tibios Dios los vomitará de su boca. Nosotros como hijos de Dios somos y tenemos el llamado y la necesidad en Cristo Jesús de ser calientes en el Espíritu, es decir, de hacer valer la palabra de Dios en nuestra vida. Tú que me estás escuchando, tienes que entender de que el mundo ahorita está padeciendo cosas que se han tramado desde el principio a raíz de que entró en el mundo el pecado original. Y eso viene afectando no solamente a generaciones desde Adán, sino nos siguen afectando hasta hoy y nos seguirán afectando hasta que Cristo venga y hasta que estemos en este cuerpo, porque Cristo nos dijo que aquí tendríamos aflicción, pero nos dio la consolación de que Él iba a estar y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que estemos en Él tranquilos. Es decir, que todavía estamos pasando las consecuencias de lo que hizo Adán, a pesar de que nuestra alma esté salva. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ejercer nuestra identidad, de tomar el llamado de Dios, de poder ponernos en nosotros toda armadura espiritual de Cristo. Y al ejercer ese llamado, de ponernos la armadura espiritual de Cristo, podemos tomar el ejercicio de nuestra fe en acción. Y podemos rebatir todos los argumentos del demonio a través de la Biblia. Podemos santificar nuestros pasos, podemos alinearnos a la palabra de Dios, podemos entender y asumir nuestra naturaleza espiritual con Cristo y podemos hacer valer
todas las herramientas y las dádivas de Dios que Dios nos ha entregado, que se sintetizan en la oración, el ayuno, la intercesión, la guerra espiritual con Dios. Y sobre toda cosa, buscar que la integridad de nosotros esté bien cimentada sobre la roca, bien cimentada en Cristo. Nosotros no peleamos en este mundo ni gritando, ni angustiándonos, ni poniéndonos tristes, ni poniéndonos en pánico, ni poniéndonos en miedo, ni poniéndonos en terror, ni poniéndonos en ninguna situación que sea almática o que quiera hacer sobresalir nuestros deseos o emociones del alma. Nosotros peleamos en el sí y en el amén de Dios, en el agarrar la palabra de Dios, tomarla, ejercerla y por encima de todo eso, de creerla en nuestro corazón como la certeza de lo que esperamos. Esas son nuestras verdaderas armas espirituales. Nosotros tenemos que entender de que con Cristo las cosas funcionan diferente. Así de que si ahorita sientes miedo, sientes terror, sientes pánico, sientes tristeza, sientes aflicción, quizás te sientes enfermo, o quizás tienes un familiar enfermo, o quizás escuchas de un ser querido que lo pueda estar, o que tienes síntomas de algo, o que sabes de conocidos o amigos o familiares en otros países que están siendo afectados por esta situación mundial, te recuerdo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Pero el milagro empieza a ocurrir en nosotros cuando nosotros entendemos que somos tripartitos, es decir, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu debe sujetar al alma, el alma debe sujetar al cuerpo. Y todos se deben de sujetar. Pero cuando el alma intenta ir por encima del espíritu, o el cuerpo por encima del espíritu, o cualquier desorden en ese orden de sujeción de espíritu, alma y cuerpo, cuando hay desorden, entonces entra en nosotros la duda. Y déjame decirte que la duda es semejante a la onda del mar que el viento la mueve por donde quiera que quiera. Es decir, que cuando nosotros nos dejamos llevar no por el espíritu, sino por nuestro propio pensamiento, nuestra propia doctrina, nuestra propia manera de hacer las cosas, nuestra propia sabiduría. Es decir, que todo lo que podamos nosotros como seres humanos poner un yo pienso, o yo quiero, o yo siento, o lo que sea, eso le damos pie a lo que el alma pueda querer. Y cuando el alma se sobrepone al espíritu, allí es donde vienen las aflicciones. Y ahí es donde no le damos la oportunidad a Dios de poder con su poder tomar el control o hacernos un milagro en nuestra vida, en las cosas que estamos esperando, porque no estamos dependiendo de Él, sino estamos dependiendo de nuestros propios pensamientos o de la manera de que nosotros queremos hacer las cosas. Entonces el llamado es, tú que me estás escuchando, que quizás, como dije anteriormente, has puesto tu mirada que es comprensible perfectamente en cualquier situación que puedas estar pasando tú o que puedan estar pasando tus seres queridos dentro y fuera de tu localidad. Tú tienes que poner por encima de todo eso tu mirada en Cristo Jesús. Tú tienes que poner tu confianza en Cristo Jesús. Y sobre todo entender de que Cristo, la persona, el único Rey y Dios, el único hombre y Dios, la única persona y Dios, que es Jesucristo, que vino acá a este mundo a desprenderse de su reino para servirte a ti, para servirme a mí. Él vino en ese servicio, déjame decirte y recordarte, vino a padecer, vino a sufrir, vino a que le doliera las circunstancias por las cuales el enemigo quiso venir a estorbar y a destruir el diseño original. No creas tú que a Jesús no le dolió todo eso. Al ver la dureza de los corazones, al ver la soberbia de la gente, al ver las enemistades, al ver las contiendas, al ver cómo era la esencia real del ser humano transversado por el pecado, al ver cómo por la raíz del pecado hay múltiples enfermedades, múltiples males. Él realmente diseñó todo perfecto. Si nos ponemos a ver la palabra desde el principio, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo es Jesucristo. El verbo Jesucristo siempre estuvo con el Padre y siempre estará con el Padre, al igual que el Espíritu Santo, siempre los tres están juntos. Y créeme que ver las cosas, si nos pusiéramos un momento en los zapatos del Señor en ese sentido, para ver cómo Él vio las cosas en un principio, hecho perfecto,
y que de pronto por una desobediencia de lo que él creó, de quien creó, que fue Adán y Eva posteriormente, cómo perdieron esa perfección por la consecuencia del pecado y todo lo que eso trajo de mortandad, de enfermedad, de guerras, de tribulaciones y todo eso hasta el sol de hoy nos ha consumido en lo que es un diseño que no es exactamente lo que Dios hubiera querido, sino que se trastornó por el hecho de que el ser humano decidió pecar. Y no solamente decidió pecar, sino decidió ensorbecidamente seguir pecando y seguir haciendo lo que creyó que era bueno. Hasta que Dios, por misericordia, en todas las generaciones les presentó a su pueblo cuál era el camino, cuál era la verdad y cuáles eran las ordenanzas y los mandamientos que debía seguir para santificarse y acercarse a Él. Y esa misericordia que es nueva cada mañana ha llegado hasta nosotros y nos ha alcanzado por medio de Cristo, y hoy día podemos decir que somos herederos, somos coherederos con Cristo y tenemos acceso al trono de Dios por medio de Él. Pero te digo todo esto porque tienes que entender de que acá, así como Cristo padeció, así como Cristo sufrió, así como Cristo se indignó, asimismo Él lo hizo entendiendo de que tenía que seguir la voluntad del Padre, y lo hizo entendiendo de que por encima de lo que Él se pudiera indignar, se pudiera incomodar del dolor que pudiera sentir en su alma, Él lo hizo por amor a ti, Él lo hizo por amor a mí, Él lo hizo por amor a la humanidad, para que todos sin excusa tuvieran acceso al Señor por medio de Él. Pero se reservó el derecho de que todos aquellos que confesaren su nombre con su boca serían salvos. Quiere decir de que al final de cuentas nosotros tenemos la decisión de accesarlo a Él, de acceder a Él, de tenerlo a Él como Señor y accesar al cielo por medio de Él, con una determinación que nosotros tomemos. Y esa misma determinación significa de que tenemos que todos los días entender de que hay dos maneras de hacer las cosas. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener exactamente los mismos resultados y vamos a ser consumidos por nuestras propias prudencias o nuestras propias formas de hacer las cosas, que nos van a llevar quizás a cierto grado de felicidad, cierto grado de confort, etcétera, pero nunca va a alcanzar la perfección ni la plenitud que Dios nos puede dar por medio de Él. Pero la otra forma es sencilla, profunda, trascendental y perfecta, que es simplemente poner el reino de Dios en primera instancia para que Él nos dé todo lo demás. Y la Biblia nos enseña de que si nosotros lo buscamos a Él es bueno no solamente en perdonar, sino Él es bueno en conferir a sus hijos, oferir a sus hijos la oportunidad de poder ver, poder materializar el fin que sus hijos esperan. O sea, para darnos a nosotros el fin que nosotros esperamos. Pero eso significa que nosotros debemos de entender de aquí en adelante que aquí en este tiempo, como dice la Biblia, vamos a tener persecución, vamos a tener padecimientos, vamos a tener aflicción, pero nosotros por encima de eso debemos de confiar en Dios. Debemos de seguir dejándonos enseñar por la palabra, debemos sujetarnos a nuestras autoridades, porque de lo contrario, si no nos sujetamos aquí en la tierra, mucho menos podremos sujetarnos en el reino de los cielos. Y ese principio es necesario para que nosotros entendamos no solamente la obediencia, sino entendamos de que acá en la tierra Dios nos ha dejado la oportunidad de guiarnos por medio de personas investidas por el poder de Dios para poder llevarnos a su presencia. Es decir, para todos mis discípulos, para todos mis siervos, para todos mis servidores, para todos mis consiervos, para todos los que hacen vida dentro y fuera de nuestra iglesia, es necesario, mis hermanos, que nos sujetemos a nuestras autoridades y nos sujetemos a lo que, por encima de nuestras autoridades, a lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Y en esa sujeción, créeme que es importante que entendamos ese principio por una sola razón. Cristo, a pesar de que sufrió, a pesar que sentía el peso del pecado y de la mortandad, de la maldad, de toda la suciedad de la tierra, cuando la sintió encima de él, cuando estaba a solas con Dios y estaba orando al Señor y le pidió al Señor que si fuera por él,
que pasara esa copa de él, pero que no fuera su voluntad, sino la voluntad del Padre, en ese lapso era porque él sintió ese dolor, ese peso, esa esencia de maldad de la humanidad encima y no la podía humanamente soportar. Pero cuando él oró para que fuera la voluntad del Padre, allí fue donde el Espíritu lo fortaleció. Es decir, que al final de cuentas ratificó la sujeción al Padre para así le doliera, así no le gustara, así lo sufriera y así él pudiera, digamos que, ver lo que le iba a pasar, incluso estar dispuesto a hacerlo como lo hizo, a pesar de ese sufrimiento y de ese dolor. A pesar de todo eso, el Espíritu de Dios le dio la fuerza, le dio la consolación para tener la paz dentro y ver que era necesario para que todos tuviéramos acceso nuevamente a Dios. Es decir, que en líneas generales, mis hermanos, en líneas generales, tú que me estás escuchando, si te toca padecer, si te toca sufrir, si te toca afligirte, si te toca llorar, si te toca cualquier situación que amargue tu alma, recuerda de que debes, por encima de todo eso, orar y aprender a depender de Dios. Y que Dios te dará la fuerza, te dará la fortaleza, te dará el ánimo, te dará el ímpetu, te dará lo que necesitas para que puedas salir adelante. Porque la Biblia dice de que Dios se fortalece en medio de tu debilidad. Es decir, de que Dios permitirá todo en tu vida para sacar lo mejor de ti. Y si en esta circunstancia que estamos pasando ahorita en el mundo, todos estamos siendo afectados de alguna u otra forma, créeme que es para que tú y yo nos levantemos, créeme que es para que tú y yo podamos hacer valer en nuestra vida y ser de testimonio de la palabra de Dios. Créeme que es para que se encienda nuestra fe, créeme que es para orar, para interceder, para ayunar, créeme que es para ponernos en el lugar de la otra persona, créeme que es para amar a Dios por encima de nosotros mismos, créeme que es para amar a nuestros hermanos, así como a nosotros. En otras palabras, para que dejemos de ser teóricos. Tú que me estás escuchando, este es un tiempo para ya no ser más teórico, sino para ser práctico. La Biblia dice que fe sin obras es muerta. Ya tú que me estás escuchando, has escuchado de alguna u otra forma la palabra de Dios y te has llenado de alguna u otra forma con ella. Y Dios te ha dado el entendimiento y te ha dado la sabiduría en cierta forma. Eso quiere decir que hoy Dios te está dando la oportunidad de aquí en adelante de que practiques esa fe y la pongas a trabajar. Ahora fíjate que en el sufrimiento de Jesús, en el sufrimiento que nosotros debemos de pasar como hijos de Dios, tenemos que entender de que Dios necesita formarnos a nosotros incluso en medio de esas circunstancias y recordándonos a nosotros que así como Cristo padeció, nosotros también tenemos que padecer. El Señor me recordaba en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Dice que pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis así sus pisadas. ¿Qué quiere decir? De que ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Cristo padeció. Y si Cristo padeció, nosotros también tenemos que padecer juntamente con Él. ¿Sí? Ahora, pero la sobrenaturalidad de Dios está en cuando entendemos de que en ese sufrimiento está, si nosotros tenemos la actitud correcta, si nosotros tenemos la fe correcta, si nosotros tenemos la determinación, la certeza en la palabra de Dios correcta, ahí es donde viene la sobrenaturalidad de Dios y viene el poder de Dios en efecto en nosotros. Porque vemos el milagro de Dios. Pero si dudamos, si cuestionamos, si malagradecemos al Señor tenemos una postura de estarle renegando de lo que estamos viviendo o de consolarnos por lo que estamos viviendo, etcétera, no le estamos dando pie a que Dios pueda realmente actuar ni hacerte el milagro que tú y yo estamos esperando. Pero la Biblia dice allí en 1 de Pedro 2:21 que debemos seguir sus pisadas y debemos seguir su ejemplo. Y que así como Cristo padeció, nosotros estamos llamados a sea cual sea el padecimiento, a dejarnos padecer, pero en medio del padecimiento poder glorificar a Dios, poder alabarlo a Él, poder agradecerle a Él, poder ser de ejemplo y ser de testimonio en medio de las circunstancias. Porque incluso en medio de tu dolor,
en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor de cabeza, en medio de tu dolor de respiración quizás que puedas tener, etcétera, en medio de tu condición de salud que puedas tener, o si no es salud, una condición emocional o lo que sea tu condición, en medio de eso, si tú oras y dependes del Señor, en medio de tus circunstancias, si tú te menguas a ti, si tú te minimizas a ti para que Cristo se exalte, ahí tú puedes no solamente permitirte que la paz de Dios entre en ti, que te dé la consolación y el refrigerio, sino que tú puedes ser lleno del Espíritu y puedes soltar una palabra que pueda bendecir la vida de alguien que está más necesitado que tú. Pero eso se hace cuando tú entiendes de que tienes que depender de Dios. Y en esa dependencia de Dios nosotros necesitamos aferradamente, necesitamos encarecidamente confiar en Dios. Confiemos en Él, confiemos en su voluntad. Pero esa confianza no quiere decir que vamos a quedarnos sin hacer nada. No quiere decir que vamos a quedarnos viendo para las paredes o viendo para el techo en este tiempo de cuarentena social o como se le denomine en la parte donde me estás escuchando. Esto se trata de que podamos valorar cada instancia para bendecir y glorificar el nombre de Dios y bendecir a las demás personas y glorificar el nombre de Dios en las otras personas. Eso quiere decir que tenemos que trascender a otro grado de fe. Tenemos que tomar esta circunstancia para que sea el Señor llevándonos al próximo grado de victoria, hermanos. Pero no podemos hacerlo si pensamos egoístamente en nosotros mismos. Por eso es que la Biblia una y otra vez el Señor nos recuerda que no pensemos en nuestros propios intereses, sino pensemos en los intereses de los demás. Y Dios nos ha venido hablando de esto por un tiempo en las iglesias. Y esto es necesario que Dios nos lo recuerde porque en nuestra naturaleza siempre está pensando en nosotros mismos, que si no me siento bien, que si no me siento bien, que si tengo hambre, que si tengo que pagar, que si tengo que aquello, que si tengo lo otro. Pero al final de cuentas, nosotros al entender de que no tenemos que hacer eso, sino que tenemos que pensar más bien en el necesitado que está en nuestro entorno, que está al lado nuestro, que está en nuestros hermanos, que está en nuestros amigos, que está en nuestros seres queridos, etcétera. Allí es donde hacemos valer, ahí es donde podemos testificar y donde podemos enseñar al Cristo que nosotros predicamos en medio de la necesidad de las otras personas. Un alma, déjame decirte que tú salves, esa alma va a significar multitud de pecados que se te van a perdonar a ti. Entonces debemos dejarnos usar por Dios, debemos dejarnos mover por el Señor para poder hacer valer y hacer efectiva la palabra de Dios en tu vida y en la mía, solamente por creer, solamente por confiar, solamente por tener fe. Sin fe sabemos que es imposible que agrademos a Dios. Pero en esa fe, en esa certeza, en esa confianza, necesitamos realmente entender que el sufrimiento aquí en este mundo es necesario para que se manifieste la gloria venidera de Cristo Jesús. Para que nosotros podamos realmente ser consolados por Cristo y para realmente nosotros entender que vamos a estar juntamente con Él en el cielo y vamos a ver realidad todo lo que tanto hemos predicado aquí en la tierra. La Biblia también dice que en Juan capítulo 13, versículo 16, dice, en verdad os digo que un siervo no es mayor a su Señor, ni un enviado mayor que el que lo envió. Es decir, que nosotros no somos mayores que nuestro Señor que nos designó a nosotros ser enviados a donde quiera que nos envió para poder predicar el Evangelio en las localidades donde estemos y hasta los confines de la tierra. No somos mayores que Él. Nosotros somos siervos de Él. Y nosotros no somos mayores que Él. Sí podemos llegar a ser amigos de Él, como está escrito en la palabra, y conocer qué son las cosas, cuáles son las cosas que Él va a hacer, hasta donde Él lo quiera. Pero eso no significa que vamos a ser mayores. Eso significa que vamos a tener que estar siempre en una posición de dependencia. Quiere decir que nosotros somos simplemente hechos para poder agradarlo a Él y obedecerle a Él. Es decir, que si Él padeció, nosotros también tenemos que padecer. Porque si Él lo hizo, nosotros no somos quienes para no padecer. Y tenemos que seguirlo a Él, a sus pisadas. La Biblia también en la parte de 2 de Corintios capítulo 1, nos habla también de uno de los apóstoles que nosotros más tomamos en cuenta, quizás en
en la enseñanza de la palabra, porque sabemos que ese hombre fue altamente influyente en lo que implicó en la doctrina, la enseñanza de la doctrina cristiana, así como también el ejercicio de la fe cristiana en la época en la cual él estuvo, y así como también nos permitió a nosotros tener una base por supuesto en base a los preceptos de Dios para poder cimentar nuestra fe actual. Y estamos hablando del hermano y apóstol Pablo. El apóstol Pablo, allí en 2 Corintios capítulo 1, nos narra una serie de hechos del versículo 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que podemos ver allí cómo Pablo, entendido de las situaciones de su contexto y tiempo histórico en la cual estaba atravesando en ese momento, con referencia a la iglesia de Corinto, independientemente de cuál haya sido su circunstancia en ese momento, en la enseñanza para nosotros en este tiempo presente significa que si nosotros, como hijos de Dios, estamos entendidos de que nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Padre, es nuestro Dios, nos da acceso al Padre, nos da acceso al trono de la gracia y nos permite tener esa confianza y esa consolación. Tenemos que nosotros también entender de que a pesar de cualquier tema que nos pase, cualquier virus, cualquier pandemia, cualquier cosa que esté rondando en el mundo, que pueda darle al mundo, digamos que un estrago, pueda hacerle robar la integridad o la paz, es una oportunidad como tribulación para que nosotros nos levantemos en fe para creerle a Dios por encima de las circunstancias, por encima del virus, por encima de la pandemia, por encima de la situación, que le creamos al Dios de los cielos por encima de eso, que demos frutos para Él por encima de eso, para que nosotros así recibamos la consolación, para que recibamos esa paz en nuestro corazón, para que recibamos ese gozo, ese regocijo en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, ahí es donde vemos de que el milagro empieza a ocurrir y el milagro consiste de que recibimos de parte de Él esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, pero al mismo tiempo recibimos la capacidad de parte de Dios para que nosotros consolemos a otra persona por medio de Jesucristo. Entonces, aquí como dice el versículo 5 del capítulo de 2 Corintios 1 que estamos leyendo, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, independientemente de que Dios permite que suframos, también nos da esa paz y ese consuelo que nosotros necesitamos. Pero si seguimos leyendo el verso 6, dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O sea, esto que está pasando es necesario para que tú busques de Dios, para que tú te cimientes en Dios, para que tú sigas los pies y los pasos de Cristo, para que tú te afiances en la palabra, para que tú escudriñes la palabra, para que te disipules, para que te bautices, para que te formes en la palabra de Dios y puedas ayudar a extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Es para eso, para que puedas entender de que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que ha de venir con Cristo. Pero esta tribulación es necesaria para que nos consolemos y para que sobre toda cosa, aparte de la consolación, por supuesto recibamos finalmente nuestra salvación. O sea, que podamos entender de que todo esto es necesario para que si nos mantenemos firmes hasta el fin en el Señor y no titubeamos, no caemos, no nos desviamos y no nos apartamos, finalmente vamos a ser salvos en Cristo. Entonces dice: o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir, vuelvo y digo, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, que es necesario saber que si Cristo sufrió, si también sufrieron los apóstoles, así también sufrimos nosotros y así también
Si Cristo no viene antes, van a sufrir nuestras generaciones posteriores. Pero es necesario para que haya consolación y para que haya salvación. Para que nosotros podamos poner la fe por obra, hermanos. Tú que me estás escuchando, toma la batuta, párate en la brecha, créele al Señor. Si sientes alguna aflicción de tu cuerpo, si sientes alguna aflicción de tu alma, si sientes alguna aflicción de tu cabeza, de tu mente, si sientes alguna aflicción de algún conocido, algún familiar, algún pariente, alguien que tengas ahí al lado, cualquier cosa, levántate en fe, levántate en el nombre de Cristo Jesús a orar por la persona, levántate en el nombre de Cristo Jesús para bendecir a la persona, para poder llevar la paz a esa persona, levántate para pedirle sabiduría a Dios para ver qué palabra le vas a compartir, levántate para que le pidas al Señor que te ponga la palabra sazonada con sal para poder consolar esa alma, levántate para poder ejercer el dominio que Dios te ha dado, levántate para creerle a Dios, levántate para vivir por fe. Levántate para creer lo que Dios ha prometido de ti, que Dios ha depositado el poder de la vida y de la muerte de tu boca. No puedes estar más y puedes estar en una postura de profesar cosas de muerte, porque eso al final de cuentas está ejerciendo el poder que tú recibiste del cielo para tu entorno. Empieza a proclamar vida. Acuérdate en los tiempos antiguos cuando Dios usó a uno de sus hijos para poder profesar y poder proclamar vida en un valle de huesos secos. Y cómo de los huesos secos empezaron a llenarse de vida y cómo se levantó un ejército. Recuérdate de eso. Entonces, si en líneas generales Ezequiel lo pudo hacer, guiado por Dios, guiado por el Espíritu de Dios para ir y profetizar sobre los huesos secos que se levantaran y cobraran vida, tú recibiste el mismo poder y más aún por medio del Espíritu Santo de Dios de tener el poder de la vida y de la muerte en tu boca y de profesar la palabra de Dios, que es vida, paz y esperanza. Así es de que te exhorto y te invito en el nombre de Cristo Jesús para que puedas entender de que las aflicciones que estás pasando, por más que cualesquiera que sean, por más que sea cualquier circunstancia, no es más que tu fe, no es más que la esperanza que tienes, no es más que el poder de Dios, pero que ciertamente Dios lo permite. Dios permite que ciertas cosas pasen en tu vida y en tu entorno, y en este caso en el mundo, para sacar lo mejor de ti, para sacar lo mejor de mí, para sacar lo mejor de la humanidad, para sacar lo mejor de sus hijos en cualquier parte del mundo, que se levanten y puedan realmente creerle al Señor de los cielos. Dios te bendiga y te guarde, que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y que puedas también así compartirla con otras personas que tienen la necesidad de escuchar la palabra de Dios en cualquier parte, estén donde estén, y que podamos todos como hijos de Dios entender de que Dios está y estará y permanecerá por los siglos de los siglos con nosotros y nos acompañará hasta el fin del mundo, y que esta situación de tribulación es necesaria para que finalmente recibamos el consuelo y la salvación de Dios. Que seas entendido en los tiempos en los cuales estamos, sabidos de que ya Cristo está a la puerta, está próximo a venir, y que tenemos que aprovechar todas las instancias, todos los tiempos, todas las oportunidades que tenemos para llevar esa consolación que representa a Cristo a todos aquellos que no lo conocen, y podamos realmente llevar esa paz a todas esas almas que la necesitan. Que Dios te bendiga y te guarde, que la paz de Dios sea contigo, y nos vemos próximamente.